Muy buenas tardes para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Que el Señor los bendiga de manera especial, no solamente a las personas que están presentes, sino también a aquellos que de alguna manera escucharán esta reflexión por medio de esta grabación que queda entonces hoy en el aire, en el 2 de julio de 2026, siendo las casi 6:37, 38 de la tarde. Ya el sol se va apagando y va creciendo la noche, las luminarias del día que creó Dios. Bueno, es un gusto estar de nuevo en esta reflexión bíblica y hay algo muy importante que vamos a mirar hoy, la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3. Segunda carta de Timoteo en el capítulo 3. Y como estamos llevando una reflexión acerca de la vida cristiana, este texto que vamos a leer hoy, vamos a tener, digámoslo así, una enseñanza, va a mostrar el antónimo de la vida cristiana, es decir, lo que no es la vida cristiana. Y claro, obviamente tiene que ver con actitudes y comportamiento. Sin embargo, hay que entender que la vida cristiana no es un guión de comportamientos, no me voy a cansar de repetir eso, no es un guión de comportamientos, sino que la vida cristiana orgánicamente surge del corazón renovado que nuestro Señor Jesucristo ha cambiado por un corazón pecador sin arrepentimiento a un corazón sensible a la palabra de Dios y con arrepentimiento. ¿Por qué arrepentimiento? Porque para nosotros, y no es que sea un criterio propio, sino que tenemos el criterio de la Biblia, de la palabra de Dios, todo el ser humano es pecador, incluyendo nosotros, incluyendo quien les habla, pero la diferencia es que tenemos la redención a la cual echar mano, que es la que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ofrece. Ofrece redención, es decir, perdón de pecados, ofrece esa salvación, pero también ofrece una vida de gozo y paz. Eso es algo que el Evangelio nos dice por muchos lados, por muchas aristas, que nosotros disfrutamos de una vida que otros no disfrutan por el hecho de no tener una comunión con el reino de los cielos, que lo revela nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos al capítulo 3 de segunda de Timoteo y dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Muy bien. Quiero que nos detengamos por un instante. El asunto prosigue, inclusive con nombres propios, pero eh, esos textos que leí hasta el versículo 5 nos muestra un cuadro, unas personas a los cuales el Espíritu Santo nos está hablando por medio de Pablo. Nos revela por medio del apóstol que en los días siguientes o en los postreros días, entendamos que es día siguiente o postreros días o días finales.
Entendámoslo de la siguiente manera. Desde que nuestro Señor resucitó y ascendió, se llama el concepto postreros días o días finales. Entonces, reconozcamos que hace 2000 años nuestro Señor asciende y la iglesia está expectante desde ese entonces de su venida. Por lo tanto, si está hablando Pablo posterior a la resurrección y a la ascensión y dice que los postreros días, es decir, en los días siguientes, en los días que transcurren después de la resurrección y la ascensión, aún ya después del fundamento apostólico que tiene que ver con la iglesia que fundan los apóstoles, vendrán personas y las describe, que son personas supremamente mm, peligrosas y que no tiene que ver nada con la actividad o comportamiento de una vida cristiana saludable. Está diciendo que son tiempos peligrosos. Es decir, para Pablo, él no está viendo el 2026, el 2025, el 2024 o el 2020, que fue difícil para el mundo. No, él está diciendo los tiempos que vienen. Y los tiempos que vienen es nuestro presente, o sea, el nuestro y, digámoslo así, todo lo que viene después del fundamento apostólico es el presente de la iglesia y es el presente nuestro ahora. Si nosotros reconocemos que estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, no va a ser una actividad cómoda el esperar a nuestro Señor. La actividad va a ser de luchas, de fragilidad, de persecución e inclusive de frustración humana, pero el plan de Dios sigue. Y me parece muy inspirador y muy especial que tengamos textos como estos, como para que no nos extrañemos de que esto sucede. Es decir, esto está en el mundo, aunque la lección no va al punto del mundo. En el mundo encontraremos este tipo de personas que se describen ahí, y voy a volver a leerlo. Amadores de sí mismos, es decir, egoístas, vanidosos, avaros, que son amantes del dinero, tacaños, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, es decir, sin que les importe las relaciones saludables, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, uno dice, bueno, pues es la descripción del mundo. Es una descripción de personas que podemos nosotros inclusive identificar con nombres propios y decir, uy, sí, creo que a tal persona le cabe esta característica, a tal grupo de personas le cabe esta característica, pero lo que yo busco son dos cosas. Vamos a evitar el señalamiento externo hacia el mundo. Vamos a evitarlo, porque, digámoslo así, es fácil encontrar este tipo de marco allá. Digámoslo así, voy a usar el término afuera, lo que no es de la iglesia. Podemos identificarlo. Es fácil. E inclusive, dentro de la gracia de Dios, hay personas que son del mundo y no necesariamente tienen estas características tan peyorativas.
Mi propósito es que nos miremos nosotros mismos. Y el segundo propósito es miremos nuestro ambiente de iglesia. ¿Por qué razón? Porque el versículo 5 da un punto de claridad en la enseñanza de este texto. Si por varias semanas o meses hemos hablado acerca de la vida cristiana, de los valores que abrigan la vida cristiana, como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que son los atributos del Espíritu Santo en nosotros, pues se supone que nosotros no vamos a encontrar personajes que declaren que son parte de la iglesia y que tienen la salvación de Cristo y que se comporten de esta forma. Sería contradictorio. Claro, tan contradictorio es como que sí es una realidad que encontramos en el contexto de las iglesias, personajes que puede que no tengan la totalidad de estas características, tal vez algunas, pero creo yo que el versículo 4 al final, cuando dice, amadores de los deleites más que de Dios, nos da una puntilla acerca de personajes que podemos nosotros conocer en ambientes de iglesia y que pueden tener características de cizaña, junto con la cosecha o la espiga de trigo o la buena sementera. Es decir, la frustración está primero en que nosotros tengamos parte de estas características. Esa es la primera frustración, que cuando tú te revises, a ti te cae o una o dos o tres de estas características. Y el apóstol dice, son tiempos peligrosos. Entonces, no está el apóstol diciendo algo que es obvio que existe naturalmente en el mundo. Lo que el apóstol está afianzando es que nos cuidemos de personajes que de una u otra forma declaran que son de Dios, pero disfrutan más sus propios deleites, es decir, que abrazan más su propia vida y el humanismo, digámoslo así, hueco, pero dicen que son de Dios. Y el versículo 5 dice, tienen apariencia de piedad. Ojo, pueden estar sentados al lado nuestro. Repito, el propósito no es señalar al mundo. Probablemente se puede caer de su peso. El propósito es que tú te revises si tienes parte de estas características que son antónimos de la vida cristiana saludable y dos, que posiblemente en el marco de la iglesia podemos encontrar personas con estas características. Dicen, tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Qué interesante. Probablemente nosotros conocemos personas dentro de la iglesia que declaran a Cristo, tienen cierta disciplina de congregación, de participación, pero que en el resultado de su vida realmente
es una apariencia solamente porque niegan la eficacia de la piedad. Por ejemplo, y eso lo vimos tal vez hace 2 años, dentro de la piedad está el perdón. Voy a dar solo ese ejemplo, que pertenece al marco del amor al prójimo, ¿sí? Si la persona es piadosa, sabe pedir perdón y sabe perdonar. Tal vez habrá algo de esfuerzos o de, digámoslo de alguna manera, trabajo, procesos, pero apunta a eso, a perdonar, sabe perdonar y sabe pedir perdón. Eso pertenece a la piedad verdadera, pero indistintamente que sea algo procesal, es decir, allá apuntamos, existen personajes que niegan esto y que se siembran en los puntos en que, siguiendo el ejemplo, no hay que pedir perdón, no hay que perdonar, porque se cimentan en un humanismo alejado de las escrituras. Existe un humanismo bíblico, claro que sí, basado en la redención y en la gracia de Dios, claro que sí. Pero aquí dice que negarán la eficacia de la piedad. En cierta manera, son personas que se sienten cómodas en ambientes como los nuestros, digámoslo así, en cierta manera, voy a decirlo, sanos, pero que hacen de las suyas cuando niegan todo el, el fragmento de piedad que el Señor nos exige que presentemos y que proyectemos hacia los demás. Dentro de la piedad está el fruto del Espíritu que yo acabé de mencionar. El amor, por ejemplo, que es un amor incondicional. Pero probablemente estos personajes que se mezclan dentro del pueblo de Dios tienen otro concepto de perdón. Es decir, o de amor. E- Es, es, es tan peligroso este tema que cuando nosotros leemos en otra parte de las Escrituras que por los frutos los conoceréis o conoceréis al árbol, el Señor está diciendo, bueno, el fruto revelará realmente si ese árbol es sano o no es sano. Pero a veces queda un poco complicado cuando la persona asegura, afirma que es hijo de Dios por redención, pero practica indiscriminadamente y sin vergüenza este tipo de pecados o de características que menciona el apóstol Pablo aquí en la carta a Timoteo. El Señor nos da una orden. A esto se evita. Wow, es así de imperativo el tema. ¿Y por qué creen ustedes que el Señor dice, evita a estos idólatras de sí mismos? Porque es muy fácil ser influenciado. Es muy fácil ser influenciado. Máximo si la persona declara que es de Cristo, pero tiene metodologías en su vida, características de comportamiento que rayan contra la santidad y la justicia del Señor. Y otra persona en debilidad puede decir, bueno, si ser cristiano es no tener novedad de vida, es seguir como estoy, o peor aún, pues bueno, puedo decir que soy cristiano en proceso de santidad o de santificación y me comporto de manera sin vergüenza o pecaminosa. Pues la persona puede decir, tengo la razón, tengo mi explicación si llego a ser exhortado o llamado la atención. Estoy en procesos de cambio, pero resulta
que los procesos apuntan a la santidad y la justicia, haciéndonos avergonzar de que parte de esos pecados son el fruto de lo que existe en nuestro corazón y que se revela contra la nueva naturaleza que tenemos. Si una persona no tiene vergüenza, si una persona no, no se entristece por sí misma cuando se comporta de manera pecaminosa contra Dios, sino que por el contrario, se vanagloria, se alegra, se aplaude a sí mismo, a esto se evita y toca evitarlos. Porque el peligro es ese. El peligro es que no veamos la oscuridad porque tal vez estamos deslumbrados por los resultados posiblemente de la trampa o los resultados de la falsedad o los resultados del incumplimiento o los resultados de una falsa moral, porque estamos en un mundo que idolatra el pragmatismo y eso es así. Entonces sí, el Señor sí nos está pidiendo cambios, sí nos está diciendo cambia, es una orden, es un imperativo. Miren lo que dice el versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Entonces, ¿a qué apunta? Que realmente la vida cristiana practicada adecuadamente requiere primero saber que es el fruto de una doctrina, es decir, de algo escrito en el corazón y en las escrituras. Pero también nos dice que tenemos que apuntarle a conductas, a propósitos, a paciencias, a amor, y que eso tiene también o conlleva a ser injustamente tratados y que podemos percibir persecución o padecimientos. El apóstol habla exactamente de lo que le sucedió en Antioquía, en Iconio, en Listra, que sufrió persecución, inclusive que fue echado a la cárcel y que le dieron latigazos. Realmente la vida cristiana no es una moda, ni tampoco un estilo de vida como alguna vez se conceptualizó. Es el fruto que sale del corazón regenerado. Y ese corazón regenerado lo que quiere es amar al Señor con sus obras, por la obra de redención que ya aplicó Él en nuestras vidas. Pero eso requiere que a veces suframos. Me atrevo a decir que estamos, sí, en tiempos peligrosos, porque posiblemente nuestro mensaje tiene que ajustarse a lo que el mundo o la sociedad está percibiendo. Y estamos hoy en día en un mundo y en una sociedad altamente humanista, altamente humanista. Ser humanista no es malo, pero ser humanista solamente por serlo es pecado, porque estamos entronando el hombre en el trono de Dios o en el trono de Cristo.
Hoy en día, esa es la lucha. Bueno, siempre ha sido. Pero los tiempos peligrosos a los que se refiere Pablo es que cada quien quiere hacer lo que quiere, no importándole si es mensaje de Dios. No le importa, para nada. Es triste cuando posiblemente siervos de Dios o iglesias tienen que acomodarse a lo que la congregación o la iglesia quiera, pasando por encima mensajes de justicia y santidad del Señor. Es es triste solamente escuchar en las iglesias mensajes de buen comportamiento. Tienes que portarte bien, como si fuera una clase de, no sé, de comportamiento del colegio, en quinto de primaria. No mientas porque te ves feo. No te enojes porque te ves horrible. No envidies porque eso no es bonito. Esos son los parlamentos que se escuchan hoy en día. Pero podemos poner el dedo donde es. Es pecado, porque tenemos un código y el código de vida nos lo dio el Señor. Y si bien vivimos de la gracia divina, esa gracia divina es la que nos sostiene y nos motiva y nos inspira a tener una vida cristiana saludable. Realmente es todo un desafío enseñar a las siguientes generaciones el porqué de las cosas. Y es porque amamos a Cristo. Es el porqué, porque lo amamos. Pero Él nos amó primero. Es, es triste, vuelvo y repito, donde el mensaje de la Biblia solo se reduce a comportamiento. El mensaje de la Biblia es mucho más. Es el consejo de Dios, es el plan de Dios que no se ha abortado nunca, salvando al ser humano de sí mismo, de su propio pecado, porque por él mismo no puede salvarse o redimirse. Entonces sí, el mensaje de la salvación y la redención es lo que tenemos que nosotros decir, siempre mostrar, pero adornado de ese testimonio que el Señor nos ha dejado, el testimonio de que ser hijo de Él cuesta, sobre todo en una sociedad que cada vez nos señala como si fuéramos nosotros personajes peligrosos. Pero no es así. Mostramos el reino de Dios. Cada agrupación, cada elemento de esta pluralidad que se vive hoy en día tiene la oportunidad de presentar sus ideas, que inclusive, valga la redundancia, son supremamente ideas que son hasta antihumanas. Me viene al recuerdo cercano, esta moda Terians a principio de año. Ellos tienen su versión de la vida, su cosmovisión, su óptica, que obviamente se comportan según ese adoctrinamiento que tal vez no está escrito en ningún lado, pero se les ocurrió a un grupo de personas. ¿Qué es lo que nosotros tememos si tenemos algo escrito por años, miles de años, y que sigue vigente, y que muchos millones de personas en el mundo entero, no solamente actual, sino en todas las épocas, en toda la historia, han vivido aferrados a este mensaje de la palabra de Dios? ¿Qué tememos?
Ya pasaron por ahí algunos, ya triunfaron, están en la gloria. Allá estaremos algún día, pero por lo pronto nos toca estar en guardia y nos toca vivir con gozo en medio de esa guardia. Nehemías con la espada en una mano y con el palustre en la otra mano, reconstruyendo los muros de Jerusalén junto con el pueblo de Dios. Así estamos nosotros, trabajando, laborando en la obra del Señor, pero también en la defensa de lo que nosotros, el Señor, nos dejó, su propia palabra, su propia revelación. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Hasta aquí la reflexión de esta noche.